buenos días para todos. Es un gran gusto estar con los televidentes de 5 Días TV, como también con los oyentes de Radio Libre, hoy en un día muy especial para el periodismo paraguayo y, por qué no, para nosotros, que cumplimos 10 años de presencia con nuestros lectores. 10 años en medio de una década que no ha sido de las más promisorias para el periodismo escrito, pero la que creímos profundamente de que podíamos aportar desde una visión nueva elementos que pudieran construir también, ¿por qué no?, una nueva comunidad. Entendido el concepto de ese gran filósofo norteamericano John Dewey, que decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. Era una especie de fórmula matemática que él lo planteaba, en el sentido de que los que creíamos y los que creemos en la democracia debemos hacer de la palabra el elemento que vincule, que construya y que haga común los elementos en común que nos permitan también reconocernos en esta triple crisis de identidad, de valores y de destino, y de cooperar para aclararlas. Estamos en tiempos de pandemia y el periodismo también es sujeto de nuevas demandas y de nuevas realidades. De todo eso estaremos hablando esta mañana a lo largo de 60 minutos en este espacio que denominamos El Poder de la Palabra y que hemos convocado desde Colombia a Fernando Quijano, quien es director del diario La República de la capital colombiana; Luis Botelo, quien es vicepresidente del Center for International Journalism en Washington; Dani Nasta, que es un conocido publicista, una especie de gran referente de la historia de la publicidad en nuestro país; y también se nos va a unir a lo largo del programa Roberto Sosa, quien es el jefe de redacción del diario ABC Color, el diario que tiene más años de presencia entre nosotros. No quiero hacer perder más tiempo a nuestros televidentes, a nuestros oyentes. Doy la bienvenida a Fernando Quijano, quien conocí en Bogotá, mostrándome su redacción de gente joven, a quienes los hacía rotar, haciéndoles parte del compromiso y la tarea responsable de dirigir uno cada uno por día un periódico absolutamente innovador, como es el que dirige él en la capital colombiana. Y si hay alguien que define muy bien a los colombianos, es aquel que dice que la palabra parece ser parte de la historia de ellos. Por eso el Nobel de Literatura García Márquez se inició en el periodismo y cada uno de los colombianos se siente muy orgulloso de su larga tradición, de ese buen hablar del castellano que tienen y de esa historia de comunicación tan prodigiosa con la que realmente cargan orgullosamente. Fernando, en los tiempos actuales, ¿qué significa hacer periodismo y qué significa ser periodista? Buenos días para ti, ahí en Bogotá. Gracias, Benjamín. Bellas palabras con las que te refieres. Pues un poco, tú estuviste en nuestra sala de redacción del diario La República. Para quienes no los conocen, es el periódico dedicado a la economía más antiguo de Iberoamérica. Un periódico que el próximo año cumplirá 70 años. Ahí le estamos sacando 60 años de ventaja a ese gran proyecto que es 5 Días y que sigo muy de cerca y obviamente he visto esta evolución. Para nada, arrancaron con mucha fuerza. Hacer periodismo en medio de la pandemia es repensar varias cosas y enfocados a lo que nosotros nos dedicamos, que es la prensa económica, es entender que hay unas nuevas formas de hacer economía. La economía es una amalgama, es un cóctel de finanzas, de empresas, de políticas públicas y obviamente de hacer negocios. Y con la pandemia todo eso se rompió. Llegó una nueva forma donde los empresarios se volvieron invisibles para sus subalternos, pero se tuvieron que volver más eficientes para sus negocios. Hay varias cosas que llegaron para quedarse después de esta pandemia. Lo vemos todos los días, nuestros periódicos, 5 Días, el Diario Financiero de Santiago, Gestión en Perú, el Cronista Comercial en Buenos Aires, La República en Bogotá, Expansión en España, el mismo Wall Street Journal. Son bitácoras, son pasarelas de empresarios haciendo cosas, pasarelas de empresarios formando, haciendo economía. Y obviamente nosotros, los dedicados, yo lo llamo de alguna u otra manera, los notarios de la realidad económica, que somos esos periodistas dedicados a la economía, simplemente se acaban las reuniones presenciales, se acaban las ruedas de prensa. Ahora tenemos que ser muy hábiles en el Telegram, en el WhatsApp, en este tipo de reuniones
para seguir monitoreando qué están haciendo los empresarios. Es una responsabilidad enorme y yo quisiera en esta primera intervención, y es que yo sí creo que se están rompiendo los modelos de hacer prensa económica, que son tres: el modelo de The Economist, el modelo del Financial Times y el modelo del Wall Street Journal. Todos de alguna manera nos pegamos a esas tres vertientes. Después de la pandemia surgen otros modelos, el modelo de Bloomberg, el modelo de Reuters, ¿por qué no decirlo? Y una cantidad de nuevos emprendimientos con toda esta virtualidad, con todo este teletrabajo que nos empuja a una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad de hacer prensa económica está muy ligada a este tipo de cosas. Nosotros en Colombia, o particularmente en el periódico, los llamamos los insights, la pasarela por donde pasan todos los días empresarios diciendo qué están haciendo. Benjamín, quisiera dejar estas primeras palabras para no acapararte un poco el espacio. Gracias, Fernando Quijano, desde Bogotá. Dani Nasta, quien conozco desde hace mucho tiempo, hace 43 años yo me iniciaba en el periodismo en el diario La Tribuna y me daba cuenta de que realmente un periódico que no entendía la relación con sus lectores y fundamentalmente con sus auspiciantes no tendría una larga vida. Eso lo supe con el doctor Oscar Pacielo al principio de mis años de periodista en el Paraguay. Y Dani, quien estuvo también en la inauguración de Radio Libre hace 24 años, me había dicho: si no encuentras un vínculo y construyes algo que realmente haga que seas un medio que se identifique con un sector determinado, no podrás sobrevivir mucho tiempo. Siempre recuerdo a los publicistas en aquel error de traducción, en cuando se promocionaba el viaje en asientos especiales de la Braniff, habían puesto una publicidad en inglés que era muy atractiva, Fly on Leather, y lo habían traducido directamente al español, vuele en cueros, que tiene una explicación absolutamente diferente al volar con asientos de cuero que volar desnudos. ¿Cómo estamos en términos de vestimenta de la realidad, Dani Nasta, en el periodismo? ¿Estamos en cueros o estamos volando sobre cuero? Yo creo que el que no vuela sobre cueros está aterrizado para mal, o sea, se ha estrellado. Estos son tiempos que nos marcan muchos cambios. Primero de todo, quiero saludar a Fernando Quijano, que me precedió y que hizo una descripción fantástica, digamos, de todo lo que tenga que ver con los diarios económicos del mundo, que también, yo siempre digo, uno tiene que estar abierto a escuchar a la gente porque es la única forma que tiene de aprender más. Yo creo que la apuesta, yo soy un lector de 5 días desde el día 1. Creí en la propuesta, lo leo todos los días, encontré mucha información económica resumida de una manera interesante e inteligente, que también nos sirve a nosotros en nuestros negocios para entender segmentos. Y yo creo que acá la clave es la diferenciación. El medio que no consiga establecer una diferenciación no va a conseguir sobrevivir, porque va a haber alguien que sea similar y que a lo mejor le va a quitar audiencia. Entonces, la propuesta de un diario de lunes a viernes ya de por sí fue una propuesta inteligente, porque competir con los suplementos de fines de semana de los diarios establecidos es una tarea titánica y además costosa. Por lo tanto, esa fue una propuesta inteligente y conveniente. Entonces, yo creo que hoy en día se está produciendo ese cambio de la prensa, pero también se está produciendo un cambio hacia otras maneras de conectarse con la prensa, fundamentalmente lo digital. Lo digital hoy cumple una función extremadamente... Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho Bien. gusto. Igual. Bueno, entonces, lo que quiero significar es que la tarea de la prensa, por un lado está la búsqueda de la información,
Por otro lado está el procesamiento de esa información y la relevancia que tiene. Y por otro lado está la audiencia, que de alguna manera es quien va a estar recibiendo esa información y que va a acabar aceptando la gestión del medio específico. Interesante introducción y te anoto y te apunto algo más, ya que tú eres un memorioso que va rescatando desde nombres extraños hasta tu larga amistad con Facundo Cabral. Creo que Sí. en la historia del periodismo paraguayo somos el primer periódico que no tiene un taller de impresión. Hemos sido el primer periódico que no imprime su periódico en su propia empresa gráfica, sino que contrata los servicios de otros talleres para hacer ese tipo de tareas. Nosotros imprimimos nuestros diarios en las competencias, una cosa que creo que es inusual en el periodismo. Pero de esto sabe mucho Luis Botelo, que me invitó hace unos años a ser un becario de la Fundación Knight en México y me envió a vivir en un México que estaba matando en cantidades infernales a periodistas. El Centro Internacional para Periodistas cree en la cualificación del periodismo, pero también está preocupado por el futuro de la prensa escrita y del alto nivel de desempleo de periodistas en Estados Unidos y en gran parte del mundo. ¿Cómo estamos en el periodismo, Luis? Un saludo cordial para ti ahí en Washington. Muchas gracias, Benjamín. Un placer compartir este espacio con tan distinguidos panelistas y felicidades por los 10 años de 5 días. Y yo he estado siguiendo mucho el trabajo, como dices tú, Benjamín, que has hecho no solamente en Paraguay, sino en toda América Latina, trabajando también con nosotros, como dijiste, en México y tratando de innovar. Como bien sabes, somos una organización que nos estamos dedicando más bien a cómo transformamos el periodismo en el mundo. Y esa es una tarea que parece casi que imposible ante los grandes retos que estamos viviendo, claro, ahora empeorados con la pandemia. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo creo que estamos viviendo en un momento en donde si hay oportunidades para un cambio mejores, este es el momento. En grandes crisis surgen las grandes ideas, las grandes innovaciones. Y esto va a conllevar la muerte de muchos medios, como ya lo estábamos viendo, y muchos mitos y tradiciones del periodismo morirán también. Aquí ya han mencionado algunas de ellas. Y esa visión de lo que es el periodismo y la visión de la educación que debe tener un periodista también va a ser transformada y está siendo transformada. Pero yo creo que para bien si le dedicamos el tiempo y los análisis necesarios. Un desastre si tratamos de volver a la normalidad de antes de la pandemia y hay que tratar de continuar a hacer el periodismo como lo hacíamos. Hablaba hace poco casualmente con algunos periodistas, editores de Asia, donde también están sufriendo los mismos problemas de los medios en Estados Unidos, pero hay un común denominador, y es que el rol periodístico cambiará, como quien dice, la especialidad cambiará, que tenemos que tener análisis, que tenemos que tener más personas, pero si hay un denominador común es que el periodismo siempre va a mantener el rol de hacer que aquellos en el poder rindan cuentas. El escrutinio público no va a cambiar y tampoco, como hemos visto, no va a cambiar el reto de mantener la libertad de expresión y de prensa, que como saben, todos los días es un reto diferente. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí va a ir cambiando es cómo el periodista se ve él mismo, qué rol tiene dentro de la sociedad y qué relación tienen los periodistas con la sociedad a la que sirve. Yo creo que ahí es un tema que nosotros estamos, como quien dice, en un gran dilema. Queremos estar viviendo en el planeta periodista, pero queremos cubrir y servir al público. No podemos estar separados del planeta de la ciudadanía. Somos periodistas y tenemos que seguir en el planeta de los ciudadanos. Para ellos servimos. Entonces, ese es uno de los grandes retos y que se agudizan con la tecnología, en donde
las grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas que apoyan el trabajo incluso que hacemos como periodistas en el mundo, todavía están tratando de entender su propio rol dentro de estas nuevas democracias y cómo ese rol o termina acabando con el periodismo o hace que el periodismo se transforme de una forma que pueda servir más al público y pueda hacer ese trabajo de fiscalización que se requiere en todos los campos. Yo creo que la tecnología, la adaptación de la tecnología va a ser algo que va a continuar, estará con nosotros por muchísimas décadas y dependeremos muchísimo también de cómo estas empresas tecnológicas manejen esos algoritmos de una forma que permitan que el periodismo pueda hacer ese trabajo de una forma más holgada y no de la forma en que se está trabajando en estos momentos, en donde está prácticamente el periodismo contra la pared, no solamente de las nuevas tecnologías que dominan, como quien decimos nosotros, son los gatekeepers ahora, los tecnólogos, son los gatekeepers de la información, no son los periodistas de los medios. Ese rol que tenían los periodistas antes. Ya no lo tienen. ¿Cómo lo podemos retomar de una forma más fuerte sin tener que afectar la libertad de expresión y de prensa? ¿Puedo Luis, preguntar algo, Benjamín? ¿Puedo preguntarle algo sí, cómo a no. Luis? Bueno, hola Oye, Luis. aparte, Dani, hoy es un día muy especial en la historia del periodismo americano. Univisión se une con Televisa a dar una conferencia de prensa esta mañana ahí en Estados Unidos. Es el acuerdo más grande de dos medios de comunicación en América Latina y uno de los nuevos inversores se llama Google. Dice mucho, ¿eh? Muchísimo. Por muchísimo. eso tenía que hablar de eso. No se puede hablar del futuro sin hablar de eso. Bueno, Dígame, Daniel, buenos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Yo creo que dentro de esa descripción que vos haces del rol del periodista, está también un análisis del lector, porque hoy en día el lector a través de la tecnología no accede solamente al medio de información local, sino que accede a medios de información de diversos países, dependiendo su grado de interés. Por lo tanto, yo creo que habría, y acá va mi pregunta o reflexión o estímulo al diálogo, de que el periodista hoy tiene que ser mucho más universal que local, porque no puede pensar solamente en el lector local, o es una interpretación equivocada la mía. Luis. Daniel, tú dices, o sea, refraseame esa última parte del lector, la parte del local. Ok, o sea, yo lo que te quiero decir es, el lector hoy en día, que al final de cuentas, el periodista para quién trabaja, para el consumo del lector, que consume información. Pero hoy en día ese lector no lee solamente 5 días de Asunción ni el Financial Times, sino que lee todos y accede de acuerdo a su nivel de interés particular. Entonces, el cómo se va a reescribir el rol del periodista frente a un lector mucho más universal y mucho más informado. Eso es una muy buena pregunta, Daniel. Y es cierto lo que mencionas. Tenemos a un lector que accede a muchas más fuentes de información. Hay una discrepancia. Yo no creo que eso necesariamente quiera decir que está más informado. Existe una discrepancia en el sentido de que tenemos más acceso a información, pero eso no quiere decir que estamos más y mejor informados. Cierto. Especialmente por el hecho de que las grandes tecnologías también han sido una gran fuente para la desinformación y la manipulación, como lo hemos visto. Claro, en ese sentido también ha sido una oportunidad para reescribir el periodismo. Está también con nosotros Roberto Sosa, él es el jefe de redacción del diario más antiguo del Paraguay, ABC Color, en donde también imprimimos uno de nuestros periódicos. Roberto, ¿qué significa el periodismo y la urgencia de ese periodismo en los tiempos actuales y en el Paraguay? Buenos días. ¿Lo tengo a Roberto? No, se fue. Entonces, volvemos con Fernando. Fernando, ¿cuál es nuestra mayor urgencia en los tiempos actuales? Así como cuando
la guerra civil colombiana, allí del largo conflicto con la FARC, eso estaba omnipresente y omnisciente en cada una de las cosas. ¿Qué es lo urgente en los tiempos actuales? Los escuchaba detenidamente y cuando tú decías que era el primer periódico que no tenía talleres de impresión, sabes que esa es la tendencia global. En Madrid hay un gran centro de impresión. Acuérdate que el país de Madrid ya no es dueño de sus rotativas. El Financial Times comparte su impresión con otros diarios. O sea que la gran tendencia, simplemente el apunte, es no tener planta de impresión. Pero justamente porque quería hablar de ese tema. La importancia del periodismo en este momento es no dejarnos llevar por las interfaces. ¿A qué me refiero con las interfaces? La Primera Guerra Mundial nos dejó de herencia la radio. La Segunda Guerra Mundial nos dejó la masificación de la televisión. La Guerra Fría nos dejó el Internet. Y durante todas esas herencias siempre se sentenció que los periódicos iban a morir, que el papel impreso iba a morir. Pero no es que sea fuerte, ni es que nos vamos a aferrar a una interfase de comunicación que es impresa. Lo que es transversal verdaderamente es el ejercicio periodístico, tal como tú lo haces, Benjamín, que bien puedes escribir una columna, presentar un programa de televisión o articular un discurso para unos oyentes. La transversalidad del periodismo es la que se está transformando y es la que hay que fortalecer. Ahora bien, caigo en el comentario sobre la prensa económica. Cuando uno debe encontrar un nicho en la prensa económica que refuerce el desarrollo económico de los países. Cuando nosotros en particular nos reunimos con las firmas calificadoras de riesgo como periódico económico, casi 70 años, ellos nos dicen, siempre llegamos a estos países y miramos la prensa económica como quien mira el álbum familiar en una familia. Es la forma de ver qué se está haciendo la economía. La importancia de un periodismo económico para un país como Paraguay, para un país como Argentina, para un país como Colombia, es fundamental. Y de la fortaleza y calidad de la prensa económica dice mucho el desarrollo económico. Por supuesto, en Venezuela no hay periódicos económicos, es un exabrupto. Había en un momento una prensa económica. Estados Unidos es un país súper fuerte económicamente, pero miremos la calidad de su prensa económica. Gran Bretaña. Entonces, la importancia de hacer prensa, periodismo económico de alta calidad es un insumo para el desarrollo de los países. En ese sentido, Dani, si nosotros estuviéramos hablando de los que consumen periódico, ¿qué características nuevas estás mirando en aquellos que leen en un tiempo en el que también se ha abreviado mucho el tiempo que uno destina a la lectura? O sea, estamos compitiendo no solamente con nuevas interfaces o nuevos modelos, sino también con lo atractivo de la palabra, que es aquello que realmente permite que alguien se prenda a un artículo y acabe con leerlo por completo, a una historia, una crónica, un reportaje, una entrevista. Tú, como eres un lector también apasionado, ¿qué es lo que buscas cuando lees un periódico? Una pregunta con varias aristas, digamos. Primero, yo creo que tenemos que analizar a los lectores segmentándolos. O sea, una cosa es el lector de más de 50 años, otro es el lector de más de 40, otro es el lector de entre 20 y 35 años. Sus búsquedas son distintas y sus grados de atención son diferentes. Para mí, el diario impreso me sigue produciendo un placer táctil y un placer intelectual que no lo puedo conseguir a través de las redes digitales. Leo información, hay información muy importante, muy relevante, pero por otro lado, vos fíjate, Benjamín, que los diferentes segmentos independientes pasan informaciones o links con artículos que te llevan a
por lo menos a la curiosidad de qué está contenido en esa información, y en algunos casos te prendes y en algunos casos no te prendes. Y yo creo que es parte de este proceso de cambio donde estamos en la turbulencia y todavía no podemos determinar patrones de conducta determinados. Me parece que lo que dijo Fernando de la salud de una prensa económica para evaluar un país es una lectura muy interesante, porque también refleja el grado de madurez de una sociedad económica, de una sociedad cultural, porque así como hay suplementos culturales que lo buscan determinadas personas, el hecho de que vos tengas una prensa económica que también la buscan otra cantidad de personas, hacen que se produzca un upgrade en general dentro del proceso de segmentación, que es la palabra clave en todo lo que tenga que ver con la comunicación para el futuro. Otra cuestión también, Luis, que ahí en Washington, durante todo este tiempo de Trump, se habló mucho de la manera en que el expresidente atacó a los medios escritos, Washington Post, New York Times, que crecieron notablemente al amparo de esos ataques. O sea, en la medida que Trump descargaba su artillería sobre ellos, más aumentaban los lectores de estos dos periódicos en Estados Unidos. Steve Barron, en su reciente despedida de la dirección del Post, hace referencia a ese tipo de temas. ¿Crees que la fake news, el hecho de que los políticos estén atacando y cuestionando tanto a los medios de prensa, les esté forzando a los propios medios a mejorar su calidad y mejorar su adhesión para con sus lectores? Definitivamente. Por eso digo que en medio de esta gran crisis va a salir un periodismo mucho más fortalecido. Pero eso sí, si hacemos los análisis requeridos y con la gente apropiada. Entonces, yo creo que sí, esos ataques del presidente Trump lo que vinieron a hacer fue, yo digo que por uno, fortalecer a los medios más grandes, CNN y la New York Times, Washington Post, los fortaleció porque ellos asumieron un rol en vez de, como decimos nosotros, reducir su agresividad contra la administración Trump. Lo que hicieron fue fortalecer su cobertura y contrataron muchísimos periodistas para poder cubrir la administración Trump, como ustedes saben, pues involucrada en un sinnúmero de actividades, no solamente económicas y personales. Así que había que fortalecer las salas de redacción, especialmente el periodismo de investigación, porque nunca se había tenido un presidente con unas conexiones, no ni siquiera políticas, sino unas conexiones económicas locales y globales que había que escudriñar, había que fiscalizar, y sobre todo sus políticas públicas, muchísimos más y muy controversiales, el tema migratorio, el tema de salud y sobre todo el tema racial. Entonces, hubo que fortalecerlo. Si no lo hacían, la naturaleza de los medios en muchos otros lugares hubiera sido tratar de llevar las paces con la administración. Aquí el rol que asumió la prensa, especialmente los grandes medios, fue no. Ahora es cuando más tenemos que cubrir. El Washington Post contrató como a 30 periodistas de investigación. Apenas se inicia la administración Trump, fue lo primero que se hizo, contratación como de 30 periodistas más de investigación. Entonces, lo que se hizo fue entonces redoblar la cobertura. Y ahí está el éxito. Y el éxito del combate a las noticias falsas que tanto nos preocupa. Los periodistas nos quejamos mucho, ¿no? Que las redes sociales, pura información falsa, desinformación, que es cierto y es peligrosísimo. Pero yo creo que, como siempre lo hemos dicho, quienes trabajamos en el periodismo mundial y defendemos la libertad de expresión y de prensa, las mentiras o las falsedades que a través de los medios se dan y que siempre se darán, se combaten mejor con más y mejor periodismo. Y eso fue la actitud que asumió la gran prensa de Estados Unidos ante la administración Trump. Vamos a hacer más y mejor. Y de ahí están saliendo unos grandes líderes del periodismo y han salido unos grandes medios, incluso emergentes, digitales,
que no hubieran tenido la oportunidad de surgir si no hubiéramos tenido esa gran controversia con la administración. Me parece que es un tema que va a dejar de hablar por muchas décadas más y está muy ligado a lo que dijo Daniel. Precisamente por eso la noticia local ahora es más importante. O sea, ¿por qué? Porque las autoridades por lo general tratan de distraer y son los primeros que generan. Hemos hecho un estudio sobre la pandemia y lo que dice es que la desinformación viene de las instituciones de poder, más que incluso que los ciudadanos. Entonces, con esas armadas de ejércitos de troles que tratan de confundir y de hacer que la credibilidad de los medios disminuya cada vez más, ha hecho que la ciudadanía tenga una sed por la noticia local, porque no existe. Hay una crisis de los medios locales, precisamente porque la economía se ha contraído y los grandes conglomerados, acaba de hablar Benjamín de la fusión de Univisión con Televisa. Entonces, esas grandes fusiones que se están dando están concentrando la propiedad de los medios en medios que son más bien nacionales y no necesariamente locales. Hay un desierto de información en muchas ciudades de Estados Unidos y del mundo ahora, precisamente porque los medios locales no hay quien cubra el alcalde y las sesiones municipales, no hay. Entonces, yo creo que ese es el gran reto del periodismo, cómo en un mundo cada vez más globalizado y que lo permite por la tecnología, atendemos las necesidades de las comunidades locales que no se ven reflejadas en esos grandes medios que ven por internet y que cubren información muy interesante, pero que no está realmente llenando la necesidad informativa de las personas que trabajan día a día en comunidades pequeñas del mundo. León Tolstoy, aquel gran escritor ruso, pasó a vivir a unos 200 kilómetros de Moscú en una pequeña ciudad llamada Poliana, y un joven escritor fue junto a él y le preguntó: maestro, ¿cómo puedo ser universal? Y Tolstoy le respondió: describe, pinta, habla, escribe sobre tu aldea y serás universal. Yo creo que Tolstoy es en cierta manera alguien que creía en estas cosas que estabas describiendo muy bien, Luis, en torno al retorno a lo local en los tiempos del hiperglobalismo. Fernando, una de las cuestiones interesantes del periodismo es también ver el crecimiento y la madurez de nuestros sectores empresariales. En estos 10 años nuestros de 5 días, a veces posiciones nuestras bastante críticas en torno a las cuestiones impositivas nos costó de que alguien que publicitaba su empresa en la portada, presionado por aquellos que compraban su producto, tuviera que sacar la publicidad y nos tuviera que pedir disculpas por eso. Aquello generó incluso un debate en el Congreso de la República en torno a si eso no era una forma de coerción sobre la libertad de expresión. ¿Cómo vivir estos tiempos en donde nuestra clase empresarial también cree que los periódicos económicos son periódicos de propaganda y no periódicos que informen, que significa poner en forma algo que aparece como torcido? ¿Cómo llevamos esa relación entre aquellos empresarios que creen que debemos sacar solo aquello que les interesa y no aquello que realmente interesa e importe? Ese es un tema fundamental y global. Eso está pasando en todos los países. ¿Y cómo lo abordo? Lo abordo diciendo que el gran atentado, la gran amenaza a la libertad de expresión en este momento es la publicidad. Todo el mundo cree que los gobiernos censuran, que los grupos paramilitares, que los narcotraficantes, que los guerrilleros acuden a atemorizar la prensa para que no saquen la información. Pero oh descubrimiento que son muchos anunciantes que dicen: yo no pauto en su periódico, en su emisora, en su noticiero, porque dice X o Y noticias. Esa censura que ejerce el sector productivo y muchos gobiernos, por supuesto, alcaldes que le quitan la pauta a los medios, empresas que dejan de pautar, esa es la nueva censura. El tratar de extorsionar a los medios con la publicidad, con una campaña, esa es una nueva moda que se está dando, y ese es un llamado que debería analizarse en la CIB, en la UAN, en IDMA, toda esta cantidad de foros de los medios de comunicaciones. ¿Qué va a pasar
cuando las empresas realmente acudan a su poder, a su músculo financiero, que es la publicidad, para tratar de que los medios, en medio de su independencia, hablen de tal o cual noticia. Eso sí que es un tema importante, se da en Colombia, se da en México, se da en España, y es retirar la pauta porque los contenidos no son afines a sus intereses. Obviamente, ¿cómo se soluciona? Pues obviamente tratando de ser fuertes económicamente e inventar nuevos negocios. Este tipo de espacios, los foros, las conferencias, el ser multimedia, tenemos que encontrar nuevas formas de financiarnos. Obviamente, a través de muchas fundaciones también se puede, para evitar que grandes empresas puedan, vuelvo y lo digo, censurarnos al retirarnos la pauta. ¿Puedo Me decir tocó, algo aparte sí, de este mismo eso, tema? Dani, va directo para ti, ¿eh? Mira que eres publicista. Han llegado empresarios que Pero, te han dicho, deja de colocar nuestra pauta en 5 días porque no nos gusta su línea. Y si ocurre eso, ¿cómo le respondes? eh, yo lo que quería decir era otra cosa. Primero quiero hacer una respuesta más amplia para después ir a lo específico. Siempre se dijo que la publicidad era el sustento de la prensa independiente. Pero hay otro factor que en los últimos años fue afectando esa, ¿cómo te voy a decir?, la propiedad de los medios, y donde se empezaron a producir grandes inversiones de grupos empresariales en medios de comunicación. Paraguay es un ejemplo. Entonces nosotros sabemos que los 3 principales diarios responden a 3 grupos económicos importantes y significativos. ¿Qué sucede con esos 3 grupos económicos? Privilegian la publicidad en sus medios para tratar de contribuir al ingreso. Entonces, ese es un factor que se está dando también en muchos países, donde el poder económico no solamente se manifiesta en la cancelación de la publicidad, sino también en la propiedad de medios de comunicación para defender posiciones determinadas. Y respondiendo a tu pregunta, hemos recibido, algunos anunciantes se han sentido incómodos y han dicho, yo no publico más en tal diario. Por favor, no me hagas propuestas. Y eso no es una cosa nueva, es una cosa que históricamente se fue dando por diversas razones. Quizá hoy sea más significativo y estemos más sensibles. Pero la realidad del poderío económico de los grupos empresariales también se está reflejando en la propiedad de determinados medios de comunicación. Luis Botello, en Washington, quisiera hacerte una última pregunta porque sé que tienes un compromiso, que es acerca de cómo ves la prensa escrita de cara hacia el futuro y esa expresión de que Fernando decía muy bien, en diferentes momentos siempre se pensó que la prensa escrita no sobreviviría. Hay una anécdota muy simpática que le dijeron a un director importante de un medio escrito en Estados Unidos cuando le dijeron, la televisión acabará con el diario. Y el director le respondió, trate usted de matar una mosca con un televisor. Luis, en ese sentido, ¿cuál es el futuro que tenemos los de la prensa escrita, los que estamos en este negocio? A mí me parece que la prensa escrita no va a morir. Yo siempre lo he dicho hace 15 años, cuando ya estábamos en el mundo de la tecnología, me hacían la misma pregunta y habían algunas personas que decían, no, le estamos dando 5 años más, no, le damos 10 años más a la media, a los precios. Y yo decía, no, es que no va a morir así nomás. O sea, existe una conveniencia. Yo todavía recibo el periódico, el Washington Post, aquí afuera de mi casa, o sea, los fines de semana. Sí va a haber una reducción de la cantidad de papel que vas a estar imprimiendo. Yo creo que la prensa escrita va a ser más bien una prensa basada en suscripción y en membresías. No va a ser una prensa escrita que vas a estar comprando por todas las esquinas, no vas a encontrar un periódico en todas las esquinas. Esos periódicos los vas a ver más bien con membresías, como parte de las membresías y las comunidades de los medios de comunicación.
y cada vez mucho más especializados, mucho más dedicados al análisis, que como ya lo estamos viendo en Europa, incluso en Estados Unidos. O sea, revistas como The Economist, por ejemplo, no van a morir. O sea, tú vas a seguir, te vas a suscribir a lo digital, pero también vas a querer recibir por lo menos el fin de semana el papel. Entonces yo creo que va a ser un estilo diferente, va a ser tal vez quincenales o van a ser mensuales, mucho más pequeños, no vas a ser el periódico ese grandísimo que conocemos. Y ahora, también tenemos, pero para eso, mira, para que se reduzca ese nivel, aquí estamos hablando de 20 o 30 años más hacia adelante. O sea, como te decía, estoy trabajando en unos proyectos en Asia, en las islas del Pacífico, y mira, allá el crecimiento del papel ha continuado, y es más, está continuando tan rápido como lo digital, pero es porque existen partes del mundo en donde la tecnología no tiene el acceso a la tecnología no es igual como el que tenemos tal vez aquí nosotros. Y estamos pensando que el mundo es igual a nosotros, y el mundo está lleno de muchos lugares donde no llega, no hay acceso a banda ancha, no hay acceso a tecnología, y todavía la gente recibe su papel. Y para que eso termine y muera, aquí vamos a estar muchísimas décadas más. Pero nuestra sociedad civilizada en el occidente sí va a tener un cambio drástico, que ya lo estamos viendo, y va a ser más el papel va a ser más algo exclusivo para miembros de las comunidades, de los medios, porque los medios, parte de esa transformación económica a la que han sido forzados prácticamente, porque han sido forzados a planteársela, va a ser el de fortalecer a esas comunidades, fortalecer sus propias audiencias, y cómo mantenerlas va a ser el gran reto. No solamente el de tener una comunidad, el suscriptor no va a ser alguien nada más que te manda la mensualidad para que le mandes como que dice, el newsletter. Va a ser alguien con el que vas a tener que tener comunicaciones más directas. Tu redacción va a tener que ofrecer programas para suscriptores y miembros. Vas a tener que fortalecer tu comunidad de una forma más interactiva, y no tanto como un cliente más al que le mandas y le vendes información. Esa relación y cómo mantenerla va a ser mucho más fuerte, y va a requerir que como parte de los productos que ofrezcas, va a haber una versión impresa que no va a morir. Va a ser más reducida, la periodicidad mucho menos, pero más exclusiva. Luis, te despedimos. Gracias a ti por participar desde Washington de este conversatorio. Un placer a ambos. Hasta por pronto. otro lado, también vale la pena profundizar acerca de las redacciones. Tú que trabajas con una redacción de gente muy joven, estamos también planteando unas nuevas maneras de relacionamiento dentro de las redacciones. Nosotros dos creo que venimos de redacciones más verticalistas, de jefes que lo sabían todo, que nos asignaban tareas, que nos tiraban en la cara algún papel que no les había gustado la forma en que lo habíamos escrito. ¿Cómo relacionarnos con esa nueva gente que está contando historias en la redacción? ¿Y cómo viste la evolución de nuestras redacciones a lo largo del tiempo? Fundamental mirar quiénes son hagamos el símil de un restaurante. En las salas de redacción se cocina la noticia. En la sala de redacción se buscan los ingredientes de las noticias. Pues es exactamente lo mismo. El oficio como tal no está cambiando, pero los cocineros que están dentro de esa cocina de noticias sí tienen nuevas destrezas. Los jóvenes, los millennials, los centennials, porque ya están llegando personas de 21 años a las salas de redacción, hacen uso de unas herramientas que nosotros no teníamos. Por ejemplo, ellos son muy buenos para cruzar información en bases de datos que encuentran en Internet. Nosotros teníamos que ir a un archivo físico, teníamos que buscar las fotos en unas carpetas, seleccionarla mejor, editarlas con una regla y ponerlas en el periódico. Sus herramientas
tienen que fortalecerse y traerlas, mejorar mucho la información. ¿Qué problema tienen los jóvenes? Y nosotros, los más veteranos, tenemos que ayudarlos a superar esas falencias. ¿Cuáles? El contexto. Una persona entre 21 y yo lo pondría 30 años es incapaz de juntar personajes a nivel histórico. Es incapaz de tener proporciones de países o proporciones de empresas. Entonces, ¿cómo se logra trabajar con esas personas? Tener editores entrenadores. Si los editores se encargan de entrenar con las nuevas herramientas a esos jóvenes, se tendrá unas salas de redacción multimedia, multigeneracional, que sea más afín a lo que hoy se está consumiendo. Nosotros en la República, el Periódico Económico de Colombia, de Bogotá, no tenemos dos salas de redacción, una para internet y otra para el impreso. Tenemos una sala de redacción donde los periodistas trabajan bajo una estructura que se llama AAA, que hacen un atento, que hacen un avance y que hacen una ampliación, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un sistema de turnos. ¿Por qué razón? Porque ellos están conectados, ellos están en WhatsApp, ellos están en Twitter, en Instagram, en TikTok, ellos están en todas las redes, leen más, pero de manera más corta. Es cómo les organizas esos hábitos para que puedan generar mejores contenidos. Y no se logra de una manera distinta sin que tengan un editor entrenador. Y ese editor entrenador, aquí va la cereza del pastel, tiene que ser uno de ellos mismos. ¿Tiene que ser quién? Muy interesante. Uno de ellos mismos. Tiene que ser uno de ellos mismos. Ah, ok, perfecto. Daniel, nuestro gremio, el periodístico, suele ser muy crítico, pero poco autocrítico. Así como eres un lector de 5 días desde el inicio y sigues de cerca la prensa desde el lado de la satisfacción de los que te contratan para hacer una campaña determinada, ¿qué es lo que miras que no estamos haciendo bien los periodistas? ¿Qué es lo que no logramos hasta ahora alcanzar? Antes que nada, yo lo mismo quisiera saludar a Roberto, que creo que está en los estudios de ABC y que ahora ingresa con nosotros. Roberto, muy buenos días para ti. ¿Qué es lo que le falta al periodismo paraguayo? Y ya va a boca de jarro esto porque nos quedan 8 minutos de programa. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buen día. Perdón por haber salido un ratito, porque estoy en medio del programa al aire. Yo creo que el gran desafío hoy del periodismo paraguayo, por un lado, Benjamín, es afrontar esta avalancha que nos viene para nosotros como medio escrito, de las redes sociales, el desafío de sostener económicamente a las empresas periodísticas. Me parece que el periodismo sigue vigente, la gente sigue buscando, y esta pandemia ha demostrado que la gente busca a los periodistas, busca los medios de comunicación más allá de las redes sociales. Yo creo que no hay una crisis del periodismo, sino hay hoy una crisis de cómo financiar ese trabajo de los periodistas. Y creo que ese es el gran desafío hoy, de los periodistas adaptarse a los nuevos tiempos, seguir haciendo el periodismo tal cual lo veníamos haciendo, que tiene un sentido determinado de buscar informar, de buscar las diferentes aristas, de hacer denuncias, de hacer reflexiones. Creo que eso es lo fundamental, y como empresas periodísticas el gran desafío es ver cómo podemos hacer rentable este negocio. Creo que en eso están todos hoy. Roberto, hay mucha gente que nos critica el trabajo periodístico. De las críticas que escuchás, ¿cuál de ellas tiene sentido y razón? ¿Cuál de ellas, por ejemplo, Benjamín? Porque a nosotros nos hacen, yo como estoy en muchas plataformas, nos hacen todo tipo de críticas, ¿verdad? Se creen dueños de la verdad, que ustedes perdieron el poder, que ustedes quieren manejar la opinión pública, de que ustedes quieren establecer las líneas de pensamiento, de que son intolerantes ante las críticas, de que hoy perdieron la hegemonía y el poder real está en las redes sociales. Ya, digamos, se democratizó la forma de participación de la gente. Mucho de ello es cierto, pero creo que son las principales críticas que estamos recibiendo hoy, Benjamín. Y
Una que es fundamental, ¿verdad? Que ustedes siguen los criterios de los dueños de las empresas que son los que financian el trabajo que están haciendo, etcétera, etcétera. Esas son las críticas más comunes que se escuchan normalmente. ¿Cuántas de ellas son verdades y cuántas son mentiras? Y yo creo que algunas de ellas son verdades en el sentido de que hoy los medios de comunicación están afrontando un mundo muy diferente, donde hay una mayor democratización en la participación que tiene la gente. Eso lo permite hoy la tecnología. Creo que las críticas que puedan hacernos al trabajo hoy es mucho más complicado por la cantidad de información que uno recibe y a veces puede cometer errores en la apreciación que se hacen de esas informaciones. Hay que procesarlas, hay que tener gente que esté de manera permanente filtrando datos, clasificando datos de tal manera a priorizar lo que realmente es importante. Me parece que esos son los grandes desafíos que tenemos hoy en materia periodística. Vienes del ámbito de la economía, en tu diario para ser hoy el jefe de redacción. Cuando uno mira esos números económicos, ¿cuál es la mayor debilidad de nuestros periodistas cuando miran números? ¿A quién va Bueno, la pregunta? yo provengo del ámbito A económico, Roberto. hice muchos años periodismo de calle y, perdón. Sí, adelante. yo creo que el gran desafío del periodista de economía hoy es, yo creo que la información es, digamos, mucho más rápida hoy que en aquella época en que nosotros hacíamos periodismo, Benjamín. Creo que hoy la gente tiene mucha más información. Creo que la sistematización de la información, la profundización de los temas y la opinión de los que conocen los diferentes ámbitos de la economía, que es el aporte que podemos hacer hoy desde la prensa. Antes era nuestro gran desafío acceder a la información porque era muy difícil acceder. Hoy los datos están a disposición y hay muchísimos datos. Entonces, clasificarlos, priorizarlos y buscar personas que puedan reflexionar sobre los hechos que están ocurriendo y puedan proyectar lo que pueda pasar, me parece que es uno de los grandes aportes que podemos hacer. Y otro, Benjamín, que creo que es un gran aporte que lo están haciendo ustedes también, es darle la oportunidad y darle voz a que están en el mundo, que están operando, que están participando, que están emprendiendo, podamos entender su situación y a partir de esa experiencia podamos aprender también nosotros. Bien, gracias Roberto. Sí, gracias a ti por tu participación. Dani, quedó el tema de la autocrítica. ¿Qué es lo que no hacemos? Se nos perdió la comunicación con Roberto. Dani, ¿qué es aquello que nos falta como autocrítica? La pregunta va para Dani. ¿Me escuchas, Dani? Sí. A mí me resulta difícil responder a esa pregunta, porque es una pregunta que tiene variantes, no quiero decir diarias o semanales, pero sí dependiendo del sector de cobertura. Por ejemplo, como en nuestro caso, que tenemos una diversidad de clientes tan grandes, la problemática de cada cliente lleva a un nivel de relacionamiento distinto con los diversos sectores del periódico. Yo lo que creo es que se está produciendo un cambio muy grande generacional, donde las grandes figuras del pasado están poco a poco siendo trasladadas al costado y está apareciendo una nueva generación que tiene ganas, que trata de dar una visión muy interesante. Y yo te diría que otra vez desde el punto de vista macro, hace muchos años cuando yo estudiaba aspectos empresariales me decían, la manera que tenés de expandir tu mente es que, por ejemplo, te hagas una pregunta de cómo respondería David Ogilvy, que es un ícono de nuestra profesión, un planteamiento de esta naturaleza. Y que era una manera, al hacer eso, que vos te permitías elevar
y crecer para mirar con mayor amplitud y poder proponer una mejor solución. Y acá yo quisiera estar en la mente de Jeff Bezos, de Amazon, que distraídamente compró uno de los diarios principales de Washington. Entonces yo digo, ¿qué está viendo este señor? ¿Qué está visualizando como oportunidad cuando, no sé si hoy es el hombre más rico o el segundo hombre más rico del mundo, toma la decisión de invertir en un medio? ¿Lo hace solamente como un trabajo de lobby? ¿Lo hace solamente como una inversión? ¿O lo hace también como una oportunidad de creer en el futuro de la prensa escrita? Y ahí me gustaría mucho escuchar a Fernando, que creo que va a tener una visión mayor y mejor que la mía. Gracias, gracias Dani también por tu participación de hoy, verdaderamente muy enriquecedora, muy grata también la oportunidad de volver a saludarte. Fernando, nos quedan unos 2 minutos finales. Si uno tuviera que decir, ¿cuál es el periodismo que ves de cara hacia el futuro? ¿Estás tan entusiasta como cuando iniciaste en este oficio tu tarea? ¿O estás mirando con cierto nivel de displicencia lo que se viene? ¿Cómo lo ves? No te escucho. Estoy con un entusiasmo como los paraguayos que son tan futboleros y tan buenos futbolistas. Estoy como en el minuto 85, con una intención de ganar, conociendo el contexto del partido, pero cansado. Es decir, tengo los ánimos y tengo. ¿Y qué sucede en este momento? En lo que tiene que ver, porque yo sí creo que nosotros tenemos que hablar cada día más de la especialización. La especialización es fundamental para sobrevivir. Eso es darwiniano. Si yo no me dedico a ciertas presas, a ciertos entornos y modifico mi naturaleza, no voy a sobrevivir. Entonces, lo primordial es, y me enfoco, y quisiera dejarle como porque lo he leído mucho, este comentario es, la prensa económica va a desaparecer. Pero se va a transformar y en 15 años, 20 años vamos a estar hablando de la nueva prensa económica. ¿Qué es cuál? El consumo, las finanzas personales y todo lo que tenga que ver con la cuarta revolución industrial. Esas 3 cosas son los elementos, vuelvo al tema, darwinianos que van a hacer saltar la prensa económica. Hoy la gente está más interesada en cómo consumo, qué consumo y qué compro en Amazon. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué salario tengo? ¿Cómo es mi fondo de pensiones? ¿Cómo me voy a pensionar? ¿Cómo son las cesantías? ¿Qué acciones compro? Ese es el futuro. Va a ser menos inflación, menos PIB, menos reservas internacionales, que eso finalmente es para unos macroeconomistas. El futuro de la prensa es la especialización y el futuro de la prensa económica es el consumo y las finanzas personales. Brillante, gracias Fernando por tu tiempo. Un saludo cordial para ti ahí en Bogotá. Felicitaciones por estos 10 años. Gracias Fernando. Roberto, por último, ¿hay periodismo escrito todavía en el país a pesar de que los números de lectoría bajan? Hay periodismo escrito todavía por varios años. Yo creo que va a seguir permaneciendo, Benjamín. Yo tengo la esperanza que va a quedar el periodismo escrito. Quizás no sea en el volumen que tenemos actualmente, pero que va a quedar como referencia y va a seguir marcando líneas. Gracias, Roberto Sosa, jefe de... Un abrazo y muchas felicidades. Gracias a ti, gracias a Dani también, gracias a Fernando, gracias a Luis Botelo en Washington, que han compartido con nosotros este conversatorio sobre 10 años de 5 días, el poder de la palabra y la realidad que nos toca enfrentar y el futuro que se nos viene encima. Gracias a nuestros televidentes de 5 días televisión en el canal 16 de Tigo Star y también nuestros oyentes de Radio Libre y los que nos han seguido en este diálogo a nivel global. Hasta siempre.